Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando, donde sea que me estén viendo. Vamos con nuevos videos de polímeros. Y el día de hoy vamos a ver un tema que pues podría ser un poco complicado, pero vamos a tratar de manejarlo y entenderlo de la mejor manera. Y el tema que vamos a ver hoy es el de flujos no newtonianos y reología. Así que pues, ¿qué les parece si pasamos al iPad para poder empezar con esa clase? Pues entonces vamos a empezar con este tema. Y pues déjenme decirles que existen dos tipos de flujos que se pueden estudiar. El primero es un flujo que ustedes ya conocen, que ya están acostumbrados a calcular también, y es el flujo newtoniano. Pues el flujo newtoniano es un material cuyas propiedades, pues hasta cierto punto, digamos, son muy bonitas. Y estas propiedades son, bueno, una de las tantas propiedades, pues las estudió Newton. Y pues salió de ese estudio la ley de viscosidad de Newton. ¿Y en qué consiste, chicos? Bueno, pues vamos a analizarla para ver qué pasa. Entonces, voy a apuntar aquí ley de viscosidad de Newton. Y la ley de viscosidad de Newton pues empezó con el hecho de que existe una placa muy larga, cuya placa pues la de abajo, estaba o está fija, es decir, no se puede mover. Y arriba de esa otra placa pues existe otra, pero ¿qué creen? Que esta sí se puede mover. Esta sí se va a poder desplazar. Entonces lo que hizo Newton fue pasar por dentro de esas placas un flujo. Vamos a decir que, por ejemplo, el primer flujo del que estamos hablando pues es agua. Muy simple, ¿no? Lo que pasó es de que a la placa roja se le aplicó un esfuerzo cortante, ¿sí? A una cierta velocidad. El esfuerzo cortante, pues, todo el mundo lo conoce, es una fuerza entre un área, ¿vale? Y para poder estudiarlo de la mejor manera, pues se tuvo que definir un sistema de referencias, que en este caso va a ser los ejes Z y Y. Al aplicar este movimiento, el movimiento en el que se desplaza la placa de arriba y la de abajo queda fija, se puede observar que el flujo tiene un comportamiento parecido a este. Tiene un gradiente de velocidades de esta forma. Y pues a partir de ahí nacen pues dos condiciones de frontera que ustedes conocen muy bien. La primera es la condición de no deslizamiento, que es que cuando y es igual a 0, la velocidad no va a existir, va a ser 0, que es este puntito, este de aquí. Lo siguiente que se observó fue que cuando se mide en la altura de la altura de las placas, o sea, esta, es decir, que cuando y es igual a h, vamos a tener una velocidad máxima, que es esta de aquí, ¿sí? Y pues entonces vamos a tener nosotros unas velocidades aquí que pueden ser representadas de la siguiente manera. Las velocidades respecto a y. Esto se le conoce como velocidad de deformación. Y a Newton, al estudiar este comportamiento, llegó a la realización de que existe una relación entre este esfuerzo cortante y esta velocidad de deformación. Y esa relación es proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto que estoy escribiendo.
una relación proporcional, pero no bastó con estudiar el agua, sino estudió otro tipo de flujos, de fluidos, ¿sí? Y puso dentro de esas placas diferentes líquidos y resultaba que tenían un comportamiento parecido al del agua. Y pues de ahí se dio cuenta de que esa relación es proporcional, pero existe una constante característica de cada material que opone resistencia a ese flujo. Y ese se le conoce como la viscosidad. Esto también puede llegar a ser representado de la siguiente manera. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por gamma puntito. ¿Sí? Así es como lo podemos observar. Si se estudia la viscosidad contra la velocidad de deformación, pues obtenemos una gráfica como la siguiente. Tenemos esto aquí. Aquí les digo que está la velocidad de deformación y aquí está la viscosidad. Y en este tipo de flujos que habían estudiado, se obtenía esto. Esto quiere decir que la viscosidad es constante. La viscosidad es constante cuando se aplica una velocidad de deformación. O sea, nunca va a cambiar esta característica del material. Pero, ojo, qué sorpresa vino a pasar, que pues de entre todos los flujos que se observaron, pues algunos no tenían este comportamiento. No tenían este comportamiento tan bonito. Dejen ponerles otra gráfica en donde se compara el esfuerzo cortante contra la velocidad de deformación. Y chéquense este comportamiento. Tenían este comportamiento, un comportamiento lineal. Muy bonito de calcular, ¿no? Es una cosa lineal, muy simple. Y pues bueno, llegaba a esto que les comentaba, que había materiales que tenían un comportamiento así. Comportamientos que se tenían de esta forma. Otros, aún más crazies, que a partir de cierto esfuerzo aplicado, el material se iba a comportar de manera lineal, pero antes no. Otro material aún más raro que tenía este comportamiento. Entonces, pues dijeron, híjole, pues, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, pues a esos flujos que se comportaban, pues, raros o diferentes a los newtonianos, se les conoció como flujos no newtonianos. O sea que no seguían la ley de viscosidad de Newton. Tenían que estudiarse un poquito más a fondo para saber qué era lo que pasaba. Porque, por ejemplo, cuando se analizaba la viscosidad contra la deformación de corte, tenían un comportamiento así. Entonces, pues como que saca de onda. A lo largo de los años y de los estudios se lograron hacer modelos matemáticos que pudiesen predecir el comportamiento de esos materiales. Y pues nacen unos modelos matemáticos a partir de la ley de viscosidad de Newton, pero aplicada para los no newtonianos, y se le conoce como la ley de potencia. Entonces los anoto. La ley de potencia. Como les decía, la ley de potencia agarra la ley de viscosidad de Newton y agrega unas constantes características de este tipo de materiales para poder predecir el comportamiento de estos. Si se quiere calcular el esfuerzo cortante para un flujo no newtoniano, pues lo que se necesita es utilizar una constante que se le conoce como K, que es el índice de consistencia, que pues esa constante, ese número, pues va a describir cómo fluye el material, la fluidez del material. Esa constante se va a multiplicar pues por la velocidad de deformación,
pero se le va a elevar a otro constante que se le conoce como el índice de la ley de potencia, que describe también al comportamiento del flujo, ¿sí? Estos son característicos de los materiales y pues en los manuales de procesamiento de plásticos o de plásticos en general existen tablas que permiten analizar, que permiten ver estos valores. Y también de esta ley nace la viscosidad. Se puede calcular la viscosidad del material, que va a ser igual a K por la deformación de corte, la velocidad de deformación, pero elevada a n menos 1. Con la ley de potencia, pues ya puedo yo calcular este tipo de comportamientos, ¿vale? Déjenles anoto aquí lo que significa K y N. Bien, aquí ya están escritas y pues como les decía, la K es el índice de consistencia y pues considera la fluidez del material. Y N es el índice de la ley de potencia y pues lo que hace es medir el comportamiento no newtoniano de los flujos que pues estén midiendo, ¿no? Ahora, es de importancia decir que si agarramos este modelo y K es igual a 1 y N es igual a 1, lo que se obtiene es la ley de potencia la ley de viscosidad de Newton. Y esto pues se hace si se reescribe la ecuación. Chéquense. Yo tengo aquí que el esfuerzo cortante es igual a K. Reescribo un poco la ecuación. Ajá. Y si se dan cuenta, esto ya lo había puesto aquí. Chéquense. ¿Vale? Entonces tau es igual a la viscosidad por esto de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está como que de dónde se originó el modelo matemático. Ahora, aquí pues ustedes han de decir, bueno, profe, pero ¿por qué cambió de letra a la viscosidad? Pues bueno, esta se le conoce como la viscosidad aparente. Y es una viscosidad que se utiliza solamente para los flujos no newtonianos porque describe el comportamiento de esta. Aquí vemos de que la viscosidad va a cambiar de acuerdo a la modificación o la variación de la velocidad de deformación. Entonces no siempre va a ser la misma, no es constante. Por lo tanto, pues se le atribuye otra letra griega para poder diferenciar a la viscosidad que se utiliza cuando se estudian los flujos newtonianos, ¿sí? Así que ojo con eso, es viscosidad aparente porque esta viscosidad va a cambiar siempre o cada vez que se modifique o se varíe la velocidad de deformación. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy porque en el siguiente vamos a estudiar a la reología. Así que muchísimas gracias chicos por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.